Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jessica Giraldo. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia para la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Estas diapositivas son realizadas para la materia de Biología Celular y Molecular, donde mi tutora es Joana Riano. Primero identifiquemos qué son las biomoléculas. Se le considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidad de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en primer lugar el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar se puede mencionar sulfuro y fósforo. Las biomoléculas pueden clasificarse en inorgánicas, donde encontramos el agua, gases y sales minerales, y anorgánicas, donde encontramos azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a concentrarnos en estas diapositivas en las biomoléculas orgánicas. Todas las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de varios átomos de carbono en los compuestos orgánicos. El carbono forma un total de 4 enlaces covalentes que pueden unirlo a 4 átomos diferentes o bien a un mismo átomo mediante varios enlaces. El átomo que se une al carbono puede ser otro carbono o un elemento distinto como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. Hablemos sobre las 4 biomoléculas orgánicas que existen. Empecemos por mencionar los carbohidratos. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se les encuentran en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. También se le puede conocer por los siguientes nombres. Sacáridos, de la palabra latina que significa azúcar, aunque el azúcar común es uno solo de los centenares de compuestos distintos que pueden clasificarse en este grupo. Glícidos o glúcidos, de la palabra griega que significa dulce, pero son muy pocos los que tienen sabor dulce. Un aspecto importante de los hidratos de carbono es que pueden estar unidos covalentemente a otro tipo de moléculas, formando glicolípidos, glicoproteínas cuando el componente proteico es mayoritario, proteoglicanos cuando el componente glicídico es mayoritario y peptidoglicanos en la pared bacteriana. ¿Cuáles son las funciones principales de los carbohidratos? Fuente de energía celular, constituyente de otros compuestos. Componente de otros compuestos, forma de azúcar de transporte de vegetales. Forma de almacenamiento de energía, glucógeno en animales y almidón en vegetales. Componente estructural de la pared celular de plantas. En esta imagen observamos algunos alimentos que nos proveen carbohidratos: papa, pan. Hablemos ahora de los lípidos.
Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, es decir, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedente de animales y son las más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Funciones principales de los lípidos. Función de reserva. Pueden acumularse en cantidades prácticamente ilimitadas, constituyendo una importante fuente de energía, puesto que al oxigenarse desprenden más energía, 9.4 kilocalorías, que los glúcidos, 4.1 kilocalorías. La gran cantidad de energía que desprenden las grasas es debida en gran parte a la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias. Si ingerimos más alimento de lo que necesitamos, el exceso se acumula en las células adiposas en forma de grasa, que pueden ser reutilizados. Función estructural. Forma parte de los sistemas de membrana de las células animales y vegetales. Las ceras desempeñan funciones de protección y revestimiento. Algunos lípidos actúan como aislantes térmicos o como amortiguadores de vísceras. Función de transporte. Las lipoproteínas transportan aquellos lípidos que son poco solubles. Los ácidos biliares transportan las grasas y facilitan su degradación y posterior absorción. Función catalítica. Derivados del colesterol como las hormonas sexuales, progesterona y estradiol, hormonas suprarrenales como la aldosterona y el cortisol y la vitamina D. Los pigmentos xantófilas y caroteno están implicados en la fotosíntesis, siendo algunos de sus derivados la vitamina A y K. Observamos nuevamente en la imagen algunos alimentos que nos proveen estos lípidos. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Tienen una estructura polimérica, lineal, cuyos monómeros son los nucleótidos. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De la misma manera que las proteínas son polímeros lineales aperiódicos de aminoácidos, los ácidos nucleicos lo son de nucleótidos. La periodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. De hecho, sabemos que los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Existe una correlación entre ambas secuencias, lo que expresa diciendo que ácidos nucleicos y proteínas son colineales. La descripción de esta correlación es lo que llamamos código genético, establecido de forma que a una secuencia de 3 nucleótidos en un ácido nucleico corresponde un aminoácido en una proteína.
Principales funciones de los ácidos nucleicos. Las funciones de los ácidos nucleicos en las células pueden resumirse en dos: almacenamiento de la información genética y transmisión de la misma. Almacenamiento de la información genética. El ADN o ácido desoxirribonucleico en todos los organismos eucariotas y procariotas y en algunos virus, y el ARN, ácido ribonucleico, en el resto de los virus. Son las moléculas encargadas de almacenar el mensaje biológico o información genética. Transmisión de la información genética. El ARN se encarga de leer la información genética y transmitirla para que en otras partes de la célula se realice la síntesis de proteínas, es decir, para que se exprese el mensaje biológico. Además, los ácidos nucleicos se ocupan de transmitir la información genética de un individuo a su descendencia. Observamos la gráfica de estos ácidos nucleicos. Proteínas. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos después del agua. Están formadas al menos por 4 bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Este último, el nitrógeno, se considera el elemento característico de las proteínas. Algunas de ellas también contienen azufre y otros elementos. Son muy importantes ya que llevan a cabo una enorme variedad de funciones biológicas y se encuentran en toda la estructura orgánica. Además, son moléculas específicas, característica que determina la identidad biológica de los distintos organismos, de manera que se puede decir que cada ser vivo es como es, por las proteínas que tiene. Conocer cómo son estas moléculas nos permitirá descifrar algunos de los enigmas que encierra el fenómeno que llamamos vida. Químicamente, las proteínas están formadas por la unión de muchas moléculas relativamente sencillas y no hidrolizables, denominadas aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre sí originando péptidos. Según su tamaño molecular, pueden ser oligopéptidos, formados por más de 10 aminoácidos, y polipéptidos, constituidos por más de 10 aminoácidos. Cuando el número de aminoácidos supera los 50 y el polipéptido tiene una estructura tridimensional específica, se habla propiamente de proteínas. Funciones principales de estas proteínas. Forman el material estructural básico de la célula, estando presentes en la membrana plasmática y en el sistema de membranas intracelulares. Constituyen a las enzimas, catalizadores biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares. Regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre, albúminas y globulinas. Cumplen una función respiratoria transportando y o almacenando oxígeno, hemoglobina y mioglobina. Participan en la defensa orgánica constituyendo anticuerpos, globulinas. Permiten la contracción muscular, actina y miocina. Y actúan como hormonas, insulina, oxitocina y prolactina. En esta imagen observamos algunas de las funciones de las proteínas. Función estructural, la producción de colágeno. Función de movimiento en actina y miocina. Función inmune, produciendo células de defensas. Función hormonal, produciendo hormona de crecimiento. Función digestiva, produciendo enzimas digestivas. Y transporte de nutrientes, como ocurre en la hemoglobina. Bueno, esto fue toda una corta explicación. Espero que sea muy útil para muchas personas. Y para terminar, quiero dejarles esta frase:
El éxito en la vida no se mide por lo que logres, sino por los obstáculos que superes. Muchísimas gracias y hasta luego.